Buenas noches, mi nombre es Porfirio Rodríguez Zaragoza. Actualmente estudio en la Universidad Virtual CNSI, la carrera de la licenciatura en Derecho. Mi número de matrícula es CTM 007801. Este es mi proyecto modular. Para empezar, tenemos ¿qué es el amparo? El juicio de amparo es un instrumento jurídico creado en favor de los gobernados del Estado de México que tiene por finalidad hacer respetar las imperativas constitucionales en beneficio de aquellos. Por otro lado, tenemos cuáles son los aspectos más importantes de la reforma constitucional de 2011. Las más importantes, uno, es que se convirtió en una garantía jurisdiccional de derechos humanos establecidos en la Constitución o tratados internacionales. Otro es la obligación de las autoridades de guiarse por el principio pro persona cuando apliquen normas de derechos humanos. Se reconoce el derecho de audiencia para las personas extranjeras en caso de la expulsión del territorio nacional por parte del presidente de la República. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son los que surgen del momento mismo del nacimiento. Es algo inherente al ser humano, ya que es ahí donde nacen los derechos humanos, derecho a la vida, a libertad, a la educación y a tener una vivienda, pero también al nombre mediante un acta de nacimiento. ¿Qué son los principios del juicio de amparo? Bueno, tenemos que son las reglas más importantes que deben de observarse en la tramitación del proceso de amparo, es decir, son la base en la cual descansa la propia garantía constitucional, por lo tanto están garantizados constitucionalmente. ¿A qué es obligado el juez de garantías de amparo y el juez de control? A investigar los delitos y llevar a juicio a quien se considere responsable de estos, conduce la investigación y coordina a los policías y a los servicios periciales. El juez de control se encarga de velar por la legalidad y respeto de los derechos fundamentales de las partes y tiene la responsabilidad de impartir justicia de manera pronta, expedita, equitativa e imparcial en un marco de respeto irrestricto a la legalidad que realiza en todo momento el Estado de Derecho. ¿Qué es un informe justificado? Es aquel que revela las autoridades responsables en el juicio de amparo, mediante el cual la autoridad responde, niega la existencia del acto reclamado o bien lo acepta demostrando fundado y motivado su existencia. ¿De qué forma pueden decretarse las resoluciones reclamadas y por qué? Existen dos formas de decretarse. La oral, las sentencias que ponen fin a los procedimientos orales deberían ser explícitas en audiencia pública previa citación de las partes, escrita, en el que se expresan agravios dentro del término de 3 días siguientes al que surtan efectos la notificación de la resolución impugnada. ¿Cuál es el rol del tercero interesado en el juicio de amparo? Es la persona que, en caso de que se llegara a pronunciar una sentencia estimatoria a las atenciones del quejoso en un amparo, se vería privado a una situación previa de la beneficiaria y por tanto tiene interés a que la petición del quejoso no prospere. ¿Qué es la suplencia de la queja? Tenemos que es una institución cuya observancia debe respetar a los jueces y magistrados federales, suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías. ¿Qué son las medidas cautelares? Son medidas preventivas que tienen como objeto que la persona imputada, quien se encuentra en proceso de penal o bien una investigación, no evada la justicia, asista a sus audiencias o juicios orales, no obstaculice los procedimientos y no ponga en riesgo a la víctima o víctimas, así como a las pruebas. ¿En qué artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se regula el cambio de situación jurídica? Se encuentra en el artículo 107 y podemos ver cómo y por qué las situaciones jurídicas no se verán afectadas. ¿En qué consiste la expresión del acto reclamado? Bueno, esta es una medida cautelar tramitada ante el juez de amparo en el caso del amparo indirecto o ante la autoridad responsable en caso del amparo directo, que se dirige hacia los genéricos y vinculados propósitos, mantener subsistente la materia del proceso de amparo en aras de pronunciar una eventual sentencia concesoria del mismo, evitando a la par daños de imposibilidad o difícil reparación que afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso. Bueno, esto es todo. Buenas noches. Gracias.